Pero evidentemente hay cosas que son difíciles. Hay cosas que por mucho que él fuera tan optimista, por mucho que él fuera una persona buena, cuidado que era una persona buena, no una persona bonachona. No es que su bondad rayaba en una locura, en la creencia tal vez un poco ingenua de que las cosas iban a funcionar bien de suyo. No, él es consciente de que evidentemente hay muchas cosas que deben cambiar. Y por eso escribe en 1961 este documento hermoso que se llama la Mater et Magistra. Ya el nombre automáticamente lo plantea. Fíjense, es decir, podría haberse llamado 70º anno, es decir, a los 70 años de la Rerum Novarum, porque fue publicado justamente a los 70 años de la Rerum Novarum. Pero no lo quiso llamar así. Él decidió llamarle Mater et Magistra. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, el nombre es más que evidente, es madre y maestra. ¿A quién se refiere? A la iglesia. La iglesia tiene una función concreta, tiene una responsabilidad grande, que es la de ser madre y maestra de la humanidad. Aun y cuando este documento todavía es un documento dirigido a los católicos, a los obispos, a los sacerdotes y demás, la Pacem in Terris, 2 años después, ya no será dirigida solamente a los obispos, a los sacerdotes y a los laicos, a los creyentes católicos, sino que también va a ser dirigida a todas las personas, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Habrá un salto evidentemente cualitativo con esto también, porque ya los documentos papales no irán dirigidos únicamente a aquellos que están bautizados, sino que irán dirigidos en una amplitud hermosa a pensar en todo el mundo, a pensar en todo aquel que quiera colaborar desde el derecho natural, tal vez no desde la revelación, tal vez no desde el pilar de este elemento fundamental que es nuestra creencia, nuestra fe concreta en Jesucristo. Perfecto. Pero compartimos la humanidad, compartimos los mismos problemas, compartimos las mismas dificultades y por eso el documento se va a ampliar. La Mater et Magistra, digámoslo claramente, es el documento en el que el Papa Juan XXIII desarrolla sobre todo su doctrina de orden económico. Es decir, todo el documento gira en plantearse la situación económica. Y como es una conmemoración del 70 aniversario de la Rerum Novarum, el Papa va a retomar algunos de los términos y algunos de los temas que ya estaban también allá en la Rerum Novarum. Claro, evidentemente hablará del problema del trabajo, hablará de lo que habló la 40º anno, hablará de la subsidiariedad, hablará de la justicia, todos estos elementos característicos y propios de la doctrina. Perfecto, pero ahora él va a dar todavía unos pasitos más y va a añadir algunas cosas más. Ya no se quedará solamente en esta temática, sino que ya señalará, por ejemplo, es el primer papa en tocar directamente el tema del problema demográfico. Claro, existían ya en el ambiente esas teorías que se conocen como malthusianas, por un famoso pensador y escritor, apellido Malthus. ¿Qué es lo que ocurre? Hay gente que piensa, bueno, el problema demográfico nos va a llevar a una situación tal en la cual la tierra no va a poder sostener y no va a poder alimentar a los habitantes de ella misma. Por lo tanto, hay que empezar a buscar controles de natalidad. Hay que empezar a buscar mecanismos para impedir que la población siga creciendo al paso acelerado al que está creciendo. Esa no es una solución moral. Y habíamos aprendido, escuchando al Papa Pío XII, sobre todo en sus radiomensajes, que el camino para lograr realmente el equilibrio era encontrar eso, justamente, un equilibrio, un punto de balance entre la moral y el derecho. Porque si ambas se conjugan, si ambas, la moral y el derecho, logran ponerse en el mismo plano, evidentemente teniendo como centro la dignidad de la persona humana, que vuelve el Papa Juan XXIII a señalarlo, porque no hay que negarlo, o sea, esa es la clave, la persona humana es el centro. Y es el centro de todas las instituciones sociales. No es únicamente el centro de la moral cristiana, es el centro y debe ser el centro de todas las formas sociales que existen. La persona humana es el centro. El Papa lo va a subrayar. Pero vamos, insisto, más lejos. Él trata el problema de la demografía. Va a ser el Papa Pablo VI el que va a llevar esto, sobre todo, a puerto con aquel documento hermosísimo que hay que saber leer, que se llama la Humanae Vitae, es decir, el documento sobre la vida humana. Allá evidentemente quedará planteada la posición de la Iglesia y era un documento profético. Hay mucha gente que todavía le sigue molestando. Lo llama el documento en el que se condenó la píldora. No, no se condenó la píldora. Se puso a la persona en el lugar que correspondía. Pero de eso vamos a hablar un par de programas más adelante. Ahora fíjense bien.
¿Qué es lo que está detrás entonces de la Mater et Magistra? Detrás de la Mater et Magistra, insisto, es el planteamiento económico del Papa. ¿Qué es lo que el Papa ve? Este problema entre países desarrollados y países subdesarrollados es el resultado justamente no solo de políticas injustas, no solo de ver el trabajo como una mercancía, que eso ya se venía viendo desde hacía mucho tiempo atrás, tanto por el Papa León XIII como por el Papa Pío XI. Ahora, cómo lograr un equilibrio? Y entonces el Papa lo dice bien claro, hay que buscar el bien común. ¿Y qué es el bien común? Lo va a decir él en ese documento, en el número 65. El bien común es el conjunto de condiciones que le permiten de una mejor manera y de una manera más fácil a la persona desarrollarse. Oigan, toda una definición de lo que es el bien común. Es decir, es el conjunto de condiciones. Hay que preparar y procurar estas condiciones para que la persona pueda mejor y más fácilmente, es una cosa linda, desarrollarse. Ahora, ese desarrollo parte por una concepción bien sencilla. ¿Quiénes son los agentes? Primero, es legítimo, ¿de acuerdo?, que exista la empresa. Es legítima la iniciativa privada. Es legítima la propiedad privada. Sí, pero hay que distinguir entre el derecho a la propiedad privada y su uso. Porque el Papa va a ir un poquito más lejos y no solamente va a señalar el uso desde el punto de vista material, sino también su uso social. Todos estos elementos nos llevan a pensar entonces que el Papa está planteando una nueva manera de ver las cosas. Y además, más lejos todavía, el tema de la socialización. Se da cuenta el Papa Juan XXIII que no es posible desarrollar a la persona, ni a las naciones, ni a los pueblos, si no hay una contribución en un desarrollo integral. Y el desarrollo integral pasa no solo por la persona como individuo, sino de la persona con toda la realidad que le atañe, la familia, la escuela, el gobierno. Y por eso el Papa, entre uno de los puntos que él más va a resaltar, es el tema del trabajo. Ya habíamos hablado de eso con Pío XII. Pío XII en aquel documento hermoso de la solemnidad nos ha dicho que el trabajo tiene carácter personal, pero también tiene un carácter necesario. Ahora, Juan XXIII va a añadir algunos elementos más con respecto al trabajo humano. Va a decir, ok, hay algunas condicionantes, hay algunos factores que deben considerarse a la hora de, por ejemplo, plantearnos lo del salario justo. Y entonces él pone algunas cosas que se conjugan, algunos elementos que deben conjugarse para que haya un salario justo. Primero, lo dice, lo que cada trabajador produce. O sea, es concreto, hay trabajos que de repente, hay empleos, hay formas de trabajar que son distintas unas de las otras, es normal. Y eso también afecta el salario. Segundo, habla de la realidad de la empresa. Tercero, habla claramente de las exigencias del bien común. Vuelve nuevamente el Papa a insistir que el salario justo debe responder a las necesidades de una familia. Y eso para concluir el papel del Estado. El Estado no se puede quedar de brazos cruzados, tiene que intervenir. ¿Se acuerdan de aquellos verbos que había señalado? Lo dije hace un par de programas. En la 40º año el Papa Pío XI, él los amplía. No solamente velar, tutelar, no solamente es corregir, es estimular también. Es que el Estado participe de manera concreta, activa, pero siempre se subraya en los documentos de doctrina social de la Iglesia, sobre todo en favor de los más pobres. Porque los ricos, como decía León XIII, ya de por sí tienen los medios, entonces se supone que ellos podrán desarrollarse de una manera más fácil que aquellos que no los tienen. Linda la Mater et Magistra. Terminaba en el fondo con un llamado a una toma de conciencia. Más adelante aquello le vamos a llamar, a partir de Pablo VI y sobre todo de Juan Pablo II, solidaridad. El segundo documento, la Pacem in Terris. En estos pocos minutos que me quedan, vamos a replantearla. Es un documento hermoso, nacido del corazón de este buen hombre, que era un excelente pastor. Él había aprendido, tal vez había escuchado, aquello que Pío XII había dicho antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Con la paz no se pierde nada, con la guerra se puede perder todo. Él era un promotor incansable de la paz. Quiero tomar únicamente, directamente las palabras de él al inicio de esta encíclica hermosa, la Pacem in Terris. La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia,
es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. El camino de la paz empieza por el orden. ¿Cuál orden? ¿El orden político? ¿El orden social únicamente? No. El orden moral. Es el orden moral el que puede garantizar que haya paz. ¿Cómo se va a plantear este orden moral? Él lo coloca sobre 4 pilares: la verdad, la libertad, la justicia, la caridad. Fíjense ustedes. Revisemos bien, porque esto tiene una actualidad tremenda. Si una sociedad no se construye sobre la verdad, Juan Pablo II va a hablar mucho de la verdad de Cristo, la verdad de la iglesia, la verdad del ser humano. Perfecto. Si no se construye sobre esas verdades de las que hemos hablado cuando señalábamos la definición de doctrina social, no las verdades científicas, sino las verdades que vienen de Dios, que la dignidad de la persona humana es un tema irrenunciable, no se puede bajo ninguna circunstancia negociar. Si no hablamos de la libertad, que no es el producto de hacer lo que a mí me da la regalada gana, es buscar que juntos encontremos caminos que nos perfeccionen. Si no hablamos de la justicia, no la justicia únicamente conmutativa, ni la justicia de orden legal, sino la justicia social, de la que tanto hablaba el Papa Pío XI. Si no la señalamos, y si eso no está fundamentado sobre la caridad, no vamos a tener la paz. Por eso el Papa exigía, es necesario un nuevo orden. Y también necesitamos una autoridad mundial que ayude a regular ese orden. Y por eso hablaba de las Naciones Unidas, como uno de los medios, uno de los mecanismos. Pero que las Naciones Unidas también se entren dentro de este orden moral, porque si no, no van a servir. Habían sido creadas para evitar las guerras y evitar los conflictos, pero más bien podrían provocarlos si no se manejan dentro del camino del orden. La paz. Hay que trabajar por la paz. Hay que procurar la paz. Así, este documento, la Pacem in Terris, termina siendo, aunque no lo crean, el gran testamento del Papa Juan XXIII. 2 meses después, va a morir. Pero nos había dejado un llamado que sigue siendo válido hasta hoy en día. Trabajemos por la paz. En la verdad, en la libertad, en la justicia, en la caridad. Construyamos la paz. Trabajemos por ella. En el próximo programa hablamos del Concilio Vaticano II. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto. Ellos hablan tu idioma.